Esta cátedra nace en marzo de 2020, días antes de la pandemia. Nos tocó una sola clase dar presencial. Tuvimos el honor de tenerlo a Victorio Paulón en la Facultad de Derecho, en la UBA, que contó la experiencia de Asindar. Tocamos el caso Asindar en la cátedra, a nivel histórico y a nivel jurídico, cómo está la causa. También el caso Ford y otros casos más sobre responsabilidad empresaria, que eso nos toca a mí y a otra compañera más dar la cátedra. La cátedra está organizada por la Intersindical de Derechos Humanos, donde hay gremios de la CTA y de la CGT. La verdad que es una cátedra, es abierta, han podido participar gente de los sindicatos también. Así que bueno, bienvenido sea este trabajo que hemos hecho y que se ha plasmado de manera digital, en una publicación digital con FEDUBA. Así que bueno, le dejo la palabra a Natalia, que va a comentar un poco más. Natalia Salvo, abogada laboralista, periodista, columnista de C5N de Caníbales los domingos a la noche. Así que bueno, con ustedes la dejo a Natalia. Tal como dice, es una cátedra abierta, se aborda desde una perspectiva multidisciplinaria. Esto es muy valioso en la Facultad de Derecho, en donde el sesgo laboral es bastante conservador, como casi la totalidad de la carrera, diría, y es muy valioso porque hay aportes de diversas miradas multidisciplinarias. No solamente, bueno, somos abogados, sino grandes referentes gremiales, filósofos, bueno, de todo, de todas las disciplinas que este tema en las cuales resulta muy importante. Aclaro que no soy periodista para no ofender a los periodistas, pero sí soy abogada, soy docente universitaria, y bueno, esto es un tema que, lejos de ser histórico, tiene una incidencia, su comprensión y sus huellas, diría, totalmente actual. Porque cuando hablamos de la normativa laboral en la dictadura, todavía sus secuelas lo tenemos presentes. La última dictadura cívico-militar recortó significativamente, tanto en el aspecto cuantitativo como cualitativo, la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo originariamente era de 1974 y tenía establecido, era un compendio riquísimo de la jurisprudencia anterior, de la lucha sindical anterior, realmente reflejaba las conquistas sociales. Por supuesto que, como sabemos, no solamente desapareció gran parte del articulado de la ley de contrato de trabajo, sino también su creador, Norberto Centeno. En aproximadamente un mes se va a cumplir un aniversario más de lo que se llamó la Noche de las Corbatas, entre el 6 y el 8 de julio de 1977 en Mar del Plata. Desaparecieron o secuestraron, torturaron y mataron a una serie de abogados laboralistas que no por casualidad eran ellos: Moreno, Arestín, Alaiz, también Norberto Centeno, Fresneda, sino que eran férreos defensores de los derechos de los trabajadores y de las organizaciones gremiales, y con distinta afiliación política incluso. Pongo un ejemplo para que vean la centralidad, y ahora vamos a ver este famoso impacto en la actualidad, sobre todo en los gobiernos de corte neoliberal, como fue el de Mauricio Macri. Pero uno de esos abogados había descubierto la incidencia de una enfermedad profesional pulmonar de los trabajadores que laburaban en Loma Negra. Ese abogado era Carlos Moreno. Por supuesto, ganó varios juicios por las indemnizaciones a estos trabajadores que vieron seriamente afectada su salud. Algunos de ellos murieron incluso. Bueno, desde ya que estos grupos económicos concentrados, que hoy los tenemos como formadores de precios, que los tuvimos pidiendo la flexibilización laboral en los 90, que los tenemos reclamando ahora la precarización con otro nombre, fueron los mismos que incluso antes de marzo de 1976 reclamaban
el control al desgobierno de las organizaciones gremiales en particular y de la militancia en general. Son los mismos que formaban parte de la Asociación Empresaria Argentina y que en febrero del año 1976 pedían la intervención de las Fuerzas Armadas. Y esto es importante porque vamos a encontrar una narrativa muy similar. Una narrativa muy similar porque venimos de un gobierno de corte profundamente antisindical, en donde se perseguía a los dirigentes gremiales, en donde a los jueces y juezas laborales que aplicaban la ley protectoria se le iniciaban denuncias en el Consejo de la Magistratura, o realmente los carpeteaban en los diarios de mayor circulación, a los abogados y abogadas laboralistas, que también eran tratados de mafia. Héctor Recalde fue tratado como el jefe de la mafia, un encargado que abogado que cuando se encargó de la presidencia de la Comisión del Trabajo restableció muchos de esos artículos que fueron podados por la última dictadura militar. Y hay una gran coincidencia, porque el neoliberalismo siempre va a atacar en su proyecto económico aquellos colectivos, en este caso de trabajadores y trabajadoras, que van a resultar un impedimento para poder implantar este sistema económico en donde la riqueza se distribuye regresivamente. Yo creo que la similitud es esa. Atrás de la de terrorismo de Estado había un proyecto económico que tenía que destrozar justamente esas conquistas mayoritarias, que en este caso a través del terrorismo de Estado secuestró y desapareció trabajadores en su mayoría, fueron los desaparecidos, pero además atacó explícitamente el derecho sindical, el derecho colectivo, y lo atacó desde distintas dimensiones. En la misma prédica de la dictadura cívico-militar, que desde ya tuvo una suerte de legitimación social, porque este famoso desgobierno al que hacía alusión la Junta Militar tenía algún tipo de acogida en la sociedad y en ciertos sectores desde ya. No podemos decir también que la persecución se inició el 24 de marzo de 1976, sino que ya tenía registros anteriores con la famosa AAA, Alianza Anticomunista Argentina. Pero digo esto de la prédica o la narrativa o la legitimación social, porque esto mismo lo expresó Videla incluso en un discurso donde habló de la refundación moral de la nación. Y en esa refundación moral de la nación era preciso volver a los valores, entre comillas, tradicionales no sé, me parece que es un micrófono abierto, puede ser, creo. Este disciplinamiento social establecido a través de valores religiosos, con alianza desde ya religiosa, o valores familiares que por supuesto se oponían a lo político, se condensó este caldo de cultivo para poder concretar esta arremetida contra los derechos de todos y de todas, sobre todo en lo que hacía de las organizaciones de trabajadores. Y a mí me parece interesante destacar también un poco el plano internacional en este aspecto. Porque hoy en día nos encontramos saliendo de una pandemia, también hay una guerra, y en todas las épocas en donde hay una gran crisis económica, donde se pone de relieve la incapacidad del capital o la mentira de estas teorías en donde el mercado regula todo, hay también una fuerte embestida del otro lado del capital para intentar maquillar este fracaso. Pasó después de la Primera Guerra Mundial. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo desde 1919, después de los movimientos del constitucionalismo social, las primeras constituciones que ponen un poco al sujeto en sociedad como centro, relajando este carácter casi sagrado del derecho de propiedad, pero también pasó después de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos en su momento, los propósitos que hicieron a la ONU,
en la crisis del año 1929, donde surge el keynesianismo, es decir, la intervención del Estado para poder lograr determinados derechos. Pero a mediados del siglo XX, cuando el margen de ganancia del capital se reduce, empieza a haber una prédica en donde teóricamente la culpa de todos los males de las sociedades era, en primer lugar, el sueldo, el salario, la remuneración de los trabajadores y las trabajadoras, algo que seguramente ustedes escucharán. Y por otro lado, el Estado grande, el Estado elefantiásico, la ineficiencia de lo público. Ese es un discurso que fue instalado a nivel mundial y llegó en nuestro país y en Latinoamérica, a Latinoamérica en general, a través de las dictaduras militares, con este modelo económico. Y en nuestro país tuvo la expresión en la última dictadura cívico-militar. No podemos olvidar de la proscripción de 18 años de peronismo, y lo que ello trajo aparejado, hace poquito también se cumplieron 53 años del Cordobazo, otra gran confluencia obrera estudiantil, contra un gobierno dictatorial, el de Onganía en ese caso. Creo que hay que ponerlo en contexto porque el poder real, que cada vez se concentra más, ya sea en su faceta productiva o en su patrón de acumulación financiera, las ganancias sigue llegándosela el sector poderoso, digámoslo, y siempre va a encontrar maquillar la forma de continuar con ese margen de ganancia de distintos modos. Se hizo a través de terrorismo de estados, hace poco escuchamos hablar de la famosa persecución judicial o el lawfare, que se llevó puestos líderes y lideresas políticos representantes de mayorías, de gobiernos nacionales y populares, también con una misma tónica. Y bueno, en la última expresión que tuvimos en nuestro país con esta persecución feroz a nivel sindical, tuvo por finalidad implantar la reforma laboral que sucedió en Brasil en el año 2017 y que hoy en día sabemos que no solamente no creó empleo, sino que precarizó. Y esto no se pudo llevar a cabo con idas y venidas, con defecciones o no defecciones, pero por el movimiento obrero organizado. El motivo que, desde mi punto de vista, también hizo que la dictadura militar en Argentina durara 7 años, y no 17 o más, como en Chile, por ejemplo. Y por eso atacan tanto al movimiento sindical argentino, lo van a ver actualmente. Y permítanme seguir haciendo estos paralelismos, porque esto no es solamente memoria o un ejercicio de contar el pasado, sino que, insisto, sigue teniendo sus huellas actuales. Hoy en día tenemos movimientos de empresarios antibloqueos, tenemos conversatorios del sector empresarial y ya de abogados y abogadas y jueces, donde se habla del manual del buen sindicalista totalmente disciplinado. Hoy en día se está retrocediendo a nivel del Poder Judicial 150 años atrás, cuando directamente se penaliza, no solamente se criminaliza, se penaliza, se constituye como delito el ejercicio de la libertad sindical, de cualquier acción sindical como derecho humano fundamental, no solamente establecido en nuestro artículo 14 bis de la Constitución, sino también en tratados internacionales con jerarquía constitucional y en convenios como el 87 de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, cuando los derechos se ejercen por los colectivos de trabajadores son delitos. Sin embargo, cuando incluso se nominan por integrantes de la Corte Suprema, se habla de recursos, de escasez y de imposibilidad de llevar a cabo derechos constitucionales. Y esto lo que hace es volver a consolidar desde la sociedad que hay derechos mejores que otros, que hay derechos de primera y segunda categoría. El derecho de propiedad, el derecho de ejercer libremente el comercio es un derecho de primera categoría, y el derecho de segunda categoría es la libertad sindical, la democracia sindical, el ejercicio de medidas de acción directas, la huelga, la negociación colectiva, como decía Marcelo recién, al interior del Poder Judicial. Y no por nada al interior de ese Poder Judicial todavía se sigue conservando esa ausencia de derechos sociales para sus propios trabajadores y trabajadoras, que son los que los ponen en funcionamiento. Porque lo que hace el derecho del trabajo, y lo que hizo hace 45 años atrás y ahora, es intentar llevar el principio de igualdad formal ante la ley, que tanto escuchamos de boca de estos conservadores, al interior del establecimiento o al interior de un poder si se trata de sus trabajadores. Y uno de ellos, y una de las expresiones más importantes de la libertad sindical, es la posibilidad de negociar colectivamente, que es a lo que entiendo se refería Marcelo, porque la negociación colectiva
no es ni más ni menos que la posibilidad de distribuir la riqueza en el marco de las relaciones productivas y colectivas del trabajo. Y esto no es, también como escucho desde algunos sectores, la pérdida del poder adquisitivo del salario no es responsabilidad de los gremios por la poca paritaria, no que coinciden. Esto es algo que se ha instalado mucho. La culpa siempre es del derecho del trabajo y sus instituciones. Si hay un mal rumbo en la economía o si hay crisis económica. Nunca se busca esa respuesta como causa, como relación causal en la política económica. Y por eso siempre escuchamos hablar de flexibilización o precarización de los derechos de los trabajadores y jamás escuchamos lo propio de la flexibilización de derechos decimonónicos del siglo XVIII como el derecho de propiedad o ejercer el comercio. Y la concepción de los derechos absolutos, no hay derechos absolutos, lo vimos en la pandemia, cuando el derecho a la salud y la vida se dio frente a otros. Pero quiero volver a la última dictadura cívico-militar, para que vean también esta similitud, no solamente en la narrativa, en la prédica, en lo que dicen los sectores concentrados, sino en las normas que se tocaron específicamente en la última dictadura. Lo primero que se hizo el 24 de marzo de 1976 fue intervenir la CGT, luego disuelta en 1981. Pero también ese mismo mes, y antes de un mes de cumplirse la dictadura militar, se restringieron y se podaron, se prohibieron el ejercicio de cualquier tipo de actividad sindical, el ejercicio del derecho de huelga, esto es algo que se consolidó después por la ley 21.400, se hicieron caer los mayores beneficios de los convenios colectivos de trabajo, se modificó el estatuto docente, ¿no? Como un estatuto señero de consagración de derechos, fíjense también qué es lo que pasa hoy en día en el marco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde también se modificó el estatuto docente. Se modificó la ley de contrato de trabajo, se podaron 29 artículos y se modificaron otros 99. Entre ellos, por ejemplo, reducir el plazo de la prescripción para hacer cualquier reclamo laboral de 5 años a 2 años. Se eliminó totalmente el capítulo destinado al ejercicio de derecho de huelga y los derechos de los trabajadores. Se suprimió, como se suprimieron a muchos trabajadores y trabajadoras, un artículo que decía que el derecho del trabajo no es más ni menos que la forma de compensar las desigualdades que de por sí existen en una relación de trabajo. Es decir, el derecho del trabajo vino a decir desde sus inicios, que no somos iguales ante la ley, que hay desigualdades estructurales previas, anteriores, que hacen que esos dos sujetos que concurren a celebrar un contrato de trabajo no sean iguales, porque sus necesidades no son iguales. La lógica de maximización de rentabilidad y de las ganancias que tiene el sector del capital está también legitimada en un artículo de la Constitución Nacional. Ahora, la lógica que hace que un trabajador vaya a laburar, y fíjense si no es actual, este postulado que es lo primero que se planteó en el siglo XIX cuando surgieron las primeras normas de derecho del trabajo en el mundo. Hoy tuvimos, hace poco hubo un debate entre Milei y Grabois, en donde Milei reivindicaba el derecho a morirse de hambre y la libertad, el concepto de libertad, cómo está siendo reconfigurado y reformulado. Y ya no hay ningún pudor, están absolutamente desembosados en decirlos, que la libertad de elegir de morirse de hambre es una libertad, no es un estado de sometimiento. Y esto es lo que primero recoge el derecho al trabajo, ver que hay una desigualdad, y todas las normas que protegen a los trabajadores y a las organizaciones gremiales o al contrapoder sindical es para equiparar, nada más que para equiparar, y que ese famoso principio del derecho civil de la Revolución Francesa realmente sea real. La igualdad ante la ley, reconociendo las situaciones diferenciadas y por lo tanto el tratamiento diferenciado. Y esto lo digo también porque habrán escuchado hace mucho tiempo, y ahora también de ciertos sectores, hablar de los privilegios de los trabajadores. Los derechos no son privilegios. En este caso son instrumentos de reconocer un conflicto, institucionalizar y dar derechos. Como por ejemplo el derecho de huelga,
que es una libertad pública fundamental en donde se subsume y se preconcibe la posibilidad de dañar. Claro que sí. No hay cuestionamiento sobre el locao patronal ofensivo o defensivo. No lo hay. De hecho, hemos visto hace poco, 2 meses, un tractorazo pasearse por la ciudad de Buenos Aires. Están intentando volver a ese patriciado del siglo XIX en donde los derechos pertenecían a algún sector y a otros no. Y la dictadura militar no solamente suprimió estas normas, sino también hizo con las organizaciones gremiales el famoso decreto o el plebiscito sindical, que después se llamó el desenganche, donde los trabajadores tenían que volver a reafiliarse en el año 1977 frente al empleador, con el terror que eso implicaba, con las certezas de las desapariciones. Y llamativamente, este pueblo trabajador, que tiene mucho de valentía, hubo más afiliaciones, es decir, aumentó el índice de sindicalización respecto de lo que establecía este decreto, que si mal no recuerdo era el 384/77. Y tuvimos 5 años después de iniciada la dictadura cívico-militar una especie de resumen que hizo su ministro de Economía, Martínez de Oz, de lo que se había logrado, entre comillas, en la dictadura militar. Y hizo una suerte de enumeración de 12 puntos. Lo pueden buscar por YouTube. Creo que es un discurso de 12 minutos, o es un... Sí, más o menos es este tiempo, es breve. Y él habla de libertades, que se estableció la libertad de la ley de alquileres, se suprimieron las tarifas privilegiadas, esas tarifas privilegiadas era la industria. Ustedes saben que hubo un desmantelamiento de la industria total, se perdieron 20.000 pymes, menos incluso de las que Macri hizo cerrar en 4 años. No hubo índice de inflación anual inferior al 300%. La deuda pública aumentó exponencialmente, si mal no recuerdo, de 7.000 millones de dólares a 45.000 millones de dólares. Estatización de deuda pública, grupos económicos y empresariales beneficiados, la famosa pata civil o empresarial de esa dictadura cívico-militar que aún hoy hay complicidad judicial para que queden sin juzgar. Y menciona la libertad, por supuesto, de comercio exterior, la libertad de importación, la ausencia de retenciones o de cupos de exportación, perdón. La liberalización en respecto de la ley de alquileres, la ley de entidades financieras, la 21.526, una ley que aún sigue vigente, que es la que instala por primera vez, después de la famosa crisis del petróleo, el sistema económico del terror, ¿no? Que estaba atrás, era el móvil de la dictadura militar, el famoso sistema de acumulación o patrón de acumulación financiera, rentístico financiero, antiproductivo. Es decir, iniciada la dictadura militar y suprimido el Congreso, hubo una comisión de asesoramiento legislativo que era la que producía las leyes, y que es la que se encargó de suprimir todos estos derechos colectivos individuales de los trabajadores y trabajadoras, como les mencioné. Pero también hubo leyes de otro orden, como la ley de entidades financieras, que ayudaron sistémicamente a poder concretar este sistema. Hubo una ley que hoy también, actualmente, cuando se habla de derechos laborales, se sigue reivindicando, que es la ley del Estatuto de la Construcción. Yo los números no lo digo para que los recuerden, simplemente cuando escuchen el número de una ley, vean más o menos, según el número, cuál puede ser producto de la dictadura militar. Esta ley es la 22.250 y es el Estatuto de la Construcción, un sector a los que los formadores de precios o los grupos económicos que siempre se benefician vanaglorian, porque es una ley que no establece una indemnización ante el despido arbitrario, como dice nuestro artículo 14 bis, sino que establece un sistema de capitalización. El propio trabajador va autofinanciando su despido, independientemente de los aportes, mejor dicho, las contribuciones que pone el empleador. Pero en donde da igual el empleador incumplidor que el cumplidor, porque total siempre hay un monto, una cuenta de capitalización individual preparada para la segregación sin ningún tipo de motivo de ese trabajador. Y déjenme decirles que este sector es uno de los que más alto nivel de clandestinización tienen las relaciones de trabajo, es decir, cada vez que se habla de estos sistemas
o de las mochilas argentinas y demás, para tener trabajo genuino, de calidad y no precarizado, los guarismos y los índices dicen totalmente lo contrario. Cerca de un 75% o más, o casi un 70% de clandestinización en este rubro y en este sector. Entonces, las leyes que se dictaron fueron justamente para poder implantar este sistema económico, que después no hizo falta el terrorismo de Estado, ya cuando el mundo, incluso no solamente Videla habló de la refundación moral de la nación apelando a la subjetividad, sino también la misma Thatcher lo hizo cuando habló de que el medio era la economía y el fin eran las almas, ¿no? Un mundo que ya en los años 80 había virado en un patrón de acumulación productiva, un modo de producción fordista taylorista, un toyotismo, después llegamos al consenso de Washington, la caída del muro de Berlín, y en nuestro país la primera oleada flexibilizadora, ¿no? Cuando Menem, en el menemismo, en el año 1991, se crea una ley que se llamaba Ley de Empleo, que, adivinen, reducía contribuciones patronales, tanto de lo que se habla, ¿no? Bueno, había un 6% de desempleo y terminado el primer mandato de Menem ya había 12%. Y ya sabemos cómo terminamos en el 2001, además de con un índice de 24% de desempleo. Y ya sabemos que aumentando salarios por decreto, entre el 2003 y el 2015 se crearon millones de puestos de trabajo. Entonces, creo que ahí advertimos que es la política económica la que hace que se puedan concretar determinados derechos laborales. Y que cuando ese mismo sector reaccionario, tanto en su dimensión jurídica, porque tienen sus representantes en las oficinas académicas, o judiciales, o de otra índole, pregonan siempre la destrucción de estos derechos, siempre denostan, estigmatizan, demonizan a dirigentes sindicales, y con distintos instrumentos. Yo me refiero al gobierno de Mauricio Macri porque es un ejemplo paradigmático para mí, pero sobre todo porque es próximo en el tiempo, en donde no se respetaron, por ejemplo, las leyes de competencias laborales, se intervenían sindicatos llevándose al fuero federal penal, cuando la misma ley 23.551 habla de la competencia de la justicia laboral, porque es un conflicto laboral. Se utilizaba, como se utilizó en la última dictadura, la intervención sindical a mansalva, rompiendo, quebrando el principio de autonomía sindical o de no injerencia en los sindicatos por parte de los poderes públicos y de ningún otro poder. Entonces, los mecanismos de disciplinamiento se van modificando, pero el objetivo sigue siendo el mismo: destrozar y fulminar los derechos de los trabajadores en particular y de las organizaciones gremiales en general. Martín hacía alusión a una publicación que se hizo conjuntamente con FEDUBA y que se presentó en la última feria del libro, hablando distintos compañeros y compañeras que formamos partes de la cátedra y transcribiéndose partes de las clases e incluso dejando los links de los videos, en donde hablamos de distintas perspectivas de esta situación: la responsabilidad civil empresarial, la construcción de subjetividad, los derechos humanos, la normativa laboral específicamente, que es la parte que a mí me concierne. Y la verdad que viendo cómo el enemigo interno al que intentan enfocar todo el odio que cada vez está más a flor de piel o que se construye desde los medios de la sociedad a los dirigentes sindicales, a los sindicalistas, uno se da cuenta dónde está el derecho o las instituciones que se quieren llevar puestas, ayer y hoy. Y creo que si podemos establecer esta relación de causalidad, la forma de construir o de defender estas conquistas sociales, no digo que va a ser más fácil, pero sí más clara y más diáfana. Porque el mundo al que pretenden volver es un mundo preindustrial, es realmente un retroceso, incluso les diría en términos jurídicos, de 150 años. Los debates que se están teniendo, si uno va a ver, salgamos de lo local, si se quiere, los debates en las primeras huelgas inglesas del siglo XIX son exactamente estos: la libertad formal, la igualdad, la ausencia de privilegios, la penalización del derecho colectivo del trabajo. Y digo la penalización porque yo doy clases de derecho colectivo en la Universidad de José C. Paz y también en la UBA, y es doctrina que el movimiento obrero organizado o el movimiento obrero pasó por 3 etapas sucesivas:
la etapa de prohibición y penalización, donde no solamente se ponía hasta la letra escarlata o la pena de muerte con la horca a los trabajadores que se atrevían a hacer una medida de fuerza. En nuestro país tenemos la famosa Semana Trágica con la Liga Patriótica, Fuerzas Civiles ayudando, y la Patagonia Rebelde, trabajadores que hacían ejercicio de sus libertades fundamentales, hasta ese momento no constitucionalmente reconocidas ni legalmente reconocidas, lo cual lo que lo hace hoy mucho más grave, de cómo el derecho es un territorio de disputa. Pero digo, pasó por la etapa de prohibición y penalización, era delito penal. Después pasó por una etapa de tolerancia, donde los convenios a los que hacía referencia Marcelo se consideraban válidos por el pacto de caballeros, la palabra empeñada, porque no estaban juridificados. Y después la etapa de la legalización y constitucionalización de estos derechos. Bueno, quieren volver a la primera etapa. Y por eso es tan importante conocer la historia, conocer los distintos mecanismos que va con reformas cosméticas maquillando el capital, el sector concentrado, más conservador, el statu quo, el establishment, como les guste llamarlo. Lo cierto es que quieren hacer desaparecer el derecho del trabajo o fragmentarlo, cuando el capital se concentró cada vez más, se transnacionalizó, se virtualizó y es cada vez más fuerte. Así que los invito también, seguramente Martín la tendrá, la publicación que se presentó en la Feria del Libro. Tenemos una compañera muy valiosa, Andrea Camerano Cuellar, que fue la que coordinó esta situación y que también forma parte de FEDUA. Y bueno, y agradecerles profundamente, porque creo que este es un tema muy importante para conversar, para llevar al territorio y para poder seguir visibilizándolo, porque vienen por los mismos derechos. A mí me interesó mucho el paralelo que hacías entre la historia, lo que pasó en la dictadura y lo que fue pasando en distintos gobiernos neoliberales y lo que viene pasando ahora. Digo, nosotros tenemos como trabajadores, como sindicalistas, la verdad que tenemos un desafío que es resistir, digo, y mantener los derechos que tenemos. Vemos como en otros países, como decías vos, lo que pasó en Brasil, que no es casualidad, se fue para atrás y se fue mucho para atrás, y como en un montón de lugares del mundo te pintan Europa como un lugar donde hay un montón de derechos, se vienen perdiendo derechos y los trabajadores cada vez sienten más esta situación, perdiéndolos a veces legalmente, digo, en lo legislativo y a veces de hecho, por las situaciones que van pasando. Bueno, acá en la Argentina, en los últimos años, esto de la precarización, de la cantidad de compañeros y compañeras que tienen un trabajo negro, o esta idea de ser emprendedores, del emprendedurismo, bueno, en realidad lo que está ocultando es la pérdida de derechos de los trabajadores, la imposibilidad que tenemos de que estén en blanco, que tengan una obra social, una jubilación, bueno, un RT, seguro, todo lo que implica, digo, estar en blanco, pero aparte también nos tira para atrás las peleas que como trabajadores podemos dar. Entonces, la verdad que esto de ir recuperando un poco y de hacer este ida y vuelta que hacías vos entre la actualidad y el pasado, la verdad que nos sirve mucho a nosotros para pensar el futuro, porque hay batallas, digo, que si no das en este momento o durante el gobierno de Macri no la hubiéramos dado y no hubiéramos cambiado de signo político, no tuviéramos hoy un gobierno popular, digo, con todas las críticas que le podemos hacer, ¿no? Hoy estaríamos en otro lugar. Y a veces me da la sensación que en nuestro lugar de trabajadores no valoramos eso. Como que, bueno, pasó, pero la verdad que en el 2019 haber vencido al gobierno de Macri es un cambio. Si ellos hubieran ganado, hoy estaríamos discutiendo de vuelta un montón de derechos o hubiéramos perdido un montón de derechos. Y lo mismo es para lo que se viene. Es decir, la verdad que creo que todos los que estamos acá, digo, participamos políticamente, que militamos en nuestro sindicato y que queremos construir, digo, derechos para los trabajadores, condiciones de trabajo mejor. Bueno, vemos que si en el 2023 gana Juntos por el Cambio o gana un nuevo gobierno neoliberal, ya ellos mismos lo dicen, como vos decís, sin tapujos, bueno, vamos a ir por la reforma laboral, vamos a ir por la reforma previsional. Justamente los derechos de los trabajadores, activos y pasivos. Ahí se quisiera que le preguntemos si una reforma en la Corte podría beneficiarnos en la protección de derechos laborales. Sí, bueno, yo creo que como toda herramienta hay que medirla en el contexto. Digo por esto que dijo uno de los cortesanos, que los que pidieron la reducción de la Corte ahora están pidiendo la ampliación. Ya sabemos que la Corte Suprema de Justicia Argentina es una de las más reducidas.
Yo estoy totalmente de acuerdo con la ampliación y sobre todo con la posibilidad de que cada uno de los gobernadores, o de cada una de las provincias, mejor dicho, pueda tener su efectiva representación federal en el máximo tribunal, porque sabemos que la Corte tiene cuestiones para resolver que son sensibles para esas provincias, como el tema de la coparticipación. Pero después el mismo Zaffaroni dijo algo que es, en un acto de sinceridad que lo enaltece aún más, que es imposible que cada uno de los cortesanos tenga un grado de expertise adecuado para resolver todas las cuestiones. Él hablaba de que había situaciones que desconocía como penalista. Y esto hace que la división en salas temáticas que se está proponiendo sea para mí fundamental. Y por algo es atacado desde los mismos cortesanos que dicen que sería inconstitucional porque la Constitución menciona una sola Corte Suprema y cada una de las salas podría dictar o emitir un fallo determinado siendo potencialmente distintas cortes. Lo cual para mí es un argumento bastante endeble porque el poder del Estado, yo lo pongo siempre como ejemplo, es uno solo, sin embargo se divide en 3 poderes constituidos, y cuya validez tienen sus propias normas que dictan, decretos, resoluciones, leyes. Y me parece que en este contexto actual, donde hay una gran cinta de Moebius o del infinito, donde la Corte va a terminar resolviendo si la ampliación de la Corte es constitucional, la salida es política, y cuando digo político no me refiero a la clase política, sino también en la popularización de este tipo de discusiones, popularizar la discusión judicial. Y creo que es fundamental la ampliación porque es la forma de licuar este poder monárquico que se atribuyen. Y además por algo que decía la actual vicepresidenta en Chaco, que son 4 personas definiendo sobre la salud, perdón, la seguridad, el patrimonio, sí, la vida de 47 millones ahora de argentinos y argentinas. Y la verdad que hay que establecer también esta relación de causalidad entre lo que hace la Corte o el Poder Judicial en sus referentes, en sus terminales políticas que tiene el poder en el Poder Judicial, cuando, por ejemplo, en vez de aumentarte un 9% el celular, te pueden aumentar un 30% por la medida cautelar que está trabando un decreto como el 690/20, que establece como servicio público esencial a la telefonía celular, fija e internet, cuando en otros países está siendo declarado derecho humano fundamental, porque a través de la virtualidad hoy en día accedemos a la educación, al trabajo y hasta la cultura a veces, nos pasó en pandemia. Entonces, yo estoy absolutamente de acuerdo, y sobre todo para que la federalidad deje de ser un discurso declamativo y pase a tener enraigambre en los poderes del Estado. La verdad que un lujo tenerte, muchas gracias por participar, muchas gracias. Y un abrazo grande.